¿qué tal? Muy contento de estar... Para mí es un honor y un placer tenerlo aquí, la verdad, encantado. Para encantado mí tenerlo, también es un gusto y un honor estar presente en este espacio. Contaba la anécdota de un exportador mediano de madera, que hace 4 meses se alegró porque le habían aceptado un pedido en Francia, y él dijo, bueno, con esto voy a apagar los incendios que tengo en mi empresa exportadora de madera. Y resulta que en el banco, un banco importante, le han dicho que el dinero está, que evidentemente el dinero está, que felicidades, pero que se lo iban a dar de a poquito. ¿Es esta la realidad, Guido, de a poquito? Es la realidad que tienen que vivir empresarios, emprendedores como los que estás mencionando, pero la causa es el modelo mismo. Hay varios economistas, sobre todo de la escuela austríaca de economía, uno muy famoso, que es el más radical y al cual yo admiro y sigo, fue Murray Rothbard. Entonces Murray Rothbard señala que hay dos maneras de ejercer o de generar riqueza. Por un lado es el mercado, en el cual las personas deciden qué y a quién vender y desarrollan las transacciones libremente. Por otro lado está el modelo del Estado, es el poder, es el Estado que interviene en las relaciones que las personas desearían hacer, y es este modelo, esta forma de interceder, de perturbar las relaciones comerciales, las que resultan en este tipo de situaciones. Podríamos decir que el culpable de todo esto no es el exportador y el importador. El culpable de que no se puedan desarrollar las transacciones de manera libre y voluntaria y cada uno se beneficie es el Estado, que interviene y genera distorsiones lamentables en las personas, en el mercado y en la economía. Lo interesante es que al ser una ciencia social, por lo tanto inexacta, la economía, aunque se basa fundamentalmente en las matemáticas y en las ciencias exactas, en las estadísticas, en los números, que son fríos, pero que son números y evidentemente son difíciles de maquillar o muy complicado de maquillar, las políticas económicas, si es que existen en el Estado boliviano, se pueden rectificar, ¿verdad? Claro que ningún político, ningún gobernante rectifica, reconduce. Entonces utilizaremos el término reconducir. ¿Es reconducible el modelo económico, Guido, a su criterio? Por el momento no es reconducible porque quienes están en el poder para aprovecharse de un Estado, para aprovecharse en realidad de los que no forman parte del Estado. Un funcionario público recibe su ingreso todos los meses sin necesidad de vender algo, de ofrecer algo en el mercado, sin la necesidad de satisfacer necesidades o resolver problemas de la gente. Por ejemplo, las personas que estamos aquí, yo tengo que ofrecer cursos, tengo que ofrecer publicaciones para poder generar el ingreso y cubrir mis necesidades. Bueno, Un funcionario público, lo mismo yo. Lo mismo estamos tú, la peleamos estamos en lo mismo, sí. Y tratamos de ofrecer el mejor servicio posible al cliente, al usuario. Entonces, esto no va a cambiar porque lo que se ha visto en los últimos años, en los últimos 14 años, es la multiplicación del gasto público, que ha pasado de 20.000 millones de bolivianos, 3.000 millones de dólares año, el 2005, a más de 25.000 millones de dólares. Es decir, se ha multiplicado prácticamente por 8. ¿Sí? Pero ese gasto se ha financiado primero con el saqueo, con el saqueo de los recursos naturales, ahora no hay gas,
pero también se ha financiado con deuda interna y con deuda externa, lo cual es completamente inmoral porque esa deuda tienen que pagarla las personas que actualmente van a la escuela. La pregunta es, ¿será posible pensar que este grupo de saqueadores, que no solamente existen en Bolivia, existen en muchos países, cambien de rumbo, decidan trabajar como lo hacemos nosotros, decidan ofrecer algo en el mercado? Y la respuesta es muy difícil. Lo que quieren justamente es seguir ejerciendo el poder a través de la fuerza que les otorga la ley para abusar de los ciudadanos que trabajan. Ese es el modelo, ese es el modelo. El modelo es que hay esclavos, que somos nosotros, porque nos quitan parte de nuestro ingreso de forma obligada, es decir, voluntariamente nosotros no pagamos impuestos, voluntariamente nos exigen cosas que no las desearíamos ejercer de forma voluntaria. Y ahí está el tema, ahí es el tema, que existen esclavos y existen dueños. Una parte de nuestro himno dice, morir antes que esclavos vivir, ¿verdad? Es algo interesante. Sí, es algo interesante. Ya que usted ha utilizado el tema esclavitud. Cuando usted dice, nos quitan, yo cambiaría el verbo, nos privan. No es que nos quiten, es que no nos dejan. ¿Me puedo explicar? Claro, claro. Es decir, yo tengo que pedir permiso, que parezca mentira, para ejercer mi profesión. Porque no es que me quiten, pero me privan. ¿Entiende usted la diferencia? Si uno hace o ejerce su profesión con ética, debería ser premiado en vez de ser penalizado. ¿Me entiende lo que le digo? Sí, pero te premia el mercado o te castiga el mercado. Lo que pasa es que a veces el mercado, Guido, depende mucho de otras conexiones. Es decir, no estamos hablando estamos hablando de una integralidad, de una estructura de poder donde también interviene el mercado. Y en algunas decisiones de mercado interfiere el poder. Creo que estoy siendo bastante claro. Sí, es correcto, es cierto. O sea, existen muchas formas de intervención en las que te privan y en las que te quitan también. Exacto. Y donde hay una interferencia del Estado que en algunos casos genera mucho ruido. ¿Por qué? Porque las relaciones de poder están estructuradas, especialmente en países en vías de desarrollo como Bolivia, de ese modo, ¿verdad? Es correcto. Todo el mundo se conoce, somos 12 millones más o menos mal contados, lo va a corroborar en septiembre el informe oficial del Censo de Población y Vivienda del pasado 23 de marzo, pero la situación es la que es, ¿o no, Guido? Yo creo que se puede rectificar. En ese sentido soy optimista, soy un Quijote optimista en este sentido. Se puede todavía reconducir la economía porque si no la reconduces no llegamos al año que viene. Creo que el panorama es bastante sombrío. O quizás estoy exagerando. Guido Capra. Yo tengo mis dudas sobre si es posible la reconducción. En realidad reconducir este modelo sí es posible si existiera la voluntad. El problema es que no hay la voluntad para reconducir y reconocer, que el enfermo reconozca que tenga una enfermedad. El enfermo en este caso no reconoce que tiene la enfermedad, no quiere aceptar el diagnóstico de la economía y sigue pensando que esta economía es la mejor a nivel latinoamericano y a nivel incluso mundial. Entonces, bajo este concepto es completamente difícil que a una persona terca que no ve la realidad se la pueda hacer entender, que tome conciencia de la situación de gravedad, de la gravedad en la cual está la economía. Es una economía que ya no da más. Cuando la ideología / política es más fuerte que la racionalidad económica,
que, como hemos dicho hace un instante, te reflejan los números, es que hay un problema ahí. Cuando tú estás pensando en que el modelo se tiene que sostener por lo civil o lo criminal, por activa o por pasiva, por la fuerza o por la necesidad, en una ideología, es ahí donde aparece el problema, desde mi punto de vista. Si primara la racionalidad, es decir, si el gobierno escuchara a los economistas, a la academia, otro gallo cantaría. ¿Por qué? Porque se le diría, y se le ha dicho al presidente, y se le ha dicho al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señores, esta es la situación. ¿Qué podemos hacer al respecto? Que los empresarios que tienen dinero fuera de Bolivia lo traigan al país. ¿Vale? Esa ha sido una respuesta. 2. Impulsaremos los biocombustibles. Vale, bien, apostemos por la economía verde. ¿Pero cuándo? ¿A corto plazo? ¿A mediano plazo? ¿A largo plazo? Es complicada la respuesta, porque no tienes. Sigues teniendo cada mes un agujero financiero de 1.000 millones, más o menos, ¿verdad? Por la importación de... Mucho más grande, claro, porque además de eso, además del déficit en la balanza comercial y en la cuenta corriente, hay el déficit en la balanza en cuenta capital. Correcto. Estamos obligados a pagar la deuda y los intereses que hemos contraído con los bonos soberanos. Esa es otra carga enorme. Claro. Y no solamente esto. Luego tienes una economía soterrada o subterránea, no puedo decir submarina porque no tenemos mar, pero sí subterránea, que tiene que ver con la informalidad, que tiene que ver con el contrabando y que tiene que ver con el tráfico de droga, cocaína. Entonces estamos hablando más o menos de unos 500 a 600 millones de dólares que están ahí, pululando en algún lugar que Dios sabe dónde y cuándo se lavan, y que podrían ingresar a la economía formal y equilibrarían la balanza, ¿verdad? Esta es una realidad también insoslayable. Es correcto, sí. Hay, bueno, hablando del tema de la ideología, sí, podemos que entrar existen a eso, no muchas escuelas, ¿no? Y hay escuelas que entienden de forma errónea la forma en la que se genera riqueza. La escuela que actualmente está en el poder piensa que el Estado es la solución al problema, pero en realidad el Estado es el que causa el problema. Y mientras esta ideología persista, el empresario no es un generador de riqueza, sino el empresario es el agente que causa la explotación. Entonces, en esa ideología, a quien hay que ajustar las tuercas es al empresario. Por eso salen noticias como las que mencionaste, que los empresarios deberían traer su plata que la están escondiendo en otros países. No entiende este modelo que la única manera de generar riqueza es con producción, y el Estado no produce nada. Los que producen son las personas que tienen ideas y son capaces de traducir esas ideas en sistemas que se llaman empresas, y ahí es donde se genera la riqueza. Vuelvo a insistir en el concepto de te quitan o te privan. En lugar de incentivar la iniciativa privada, el emprendimiento, lo que hacen es que todo se concentre en el sector público, en el aparato público. Y entonces tú, al emprendedor, le privas de poder desarrollarse. Por ejemplo, tenemos un sistema fiscal, un sistema impositivo que es definitivamente leonino y nocivo al emprendedor. Sin embargo, somos muy manga ancha con el contrabandista. Lo del régimen simplificado, que era una ayuda para el pobre, es un arma de doble filo, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque uno va al Eloy Salmón
Ve ahora que viene hoy se inaugura la Copa América, ve unos televisores de última generación que te valen entre más o menos unos 4.000 a 6.000 bolívares, por poner un precio, porque son de última generación, tienen equipos de sonido adosados, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay gente que los compra. Hay gente que los compra. Claro, claro. Vale. ¿El comerciante del Eloy te da factura? No. ¿Cuánto gana o cuánto está ganando en estos días a propósito de la Copa América y de la Eurocopa? Un montón de dinero que no pasa por un régimen fiscal. No pagan impuestos, pero usted paga impuestos, yo pago impuestos, Gabriela paga impuestos. Es decir, todos pagamos impuestos, contribuimos al Estado. ¿Qué nos retribuye el Estado? Cero. ¿Qué nos da cambio? Menos Nada. de cero, o sea, Bueno, de acuerdo. Bien. Y claro, por eso en los rankings de hacer negocios del Banco Mundial, por Sí. ejemplo, el Doing Business, Sí. Bolivia está en la cola y es uno de los países en los que hacer negocios es lo más difícil. Es más, califican a Bolivia como el infierno fiscal, ¿no? Entonces, como mencionas, el que es formal tiene todas las de perder, y por eso hay tanta informalidad, porque ser formal es un suicidio. Bueno, de hecho a ver, el hacer las cosas correctas en un país donde lo incorrecto es premiado y lo legítimo es penalizado es una tragedia, es una gran contradicción. Es una gran tragedia y por eso estamos como estamos, ¿no? Yo también hago esa lectura, tiene usted toda la razón y ahí sí que coincido totalmente con usted. Es un problema estructural. Hace un par de semanas hablábamos de crisis estructural, la gente se enfocaba en la economía, yo iba un poquito más allá. Es una estructura la que está en problemas, en lo político, evidentemente en lo económico, en lo social y por supuesto en la escala de valores. En un país donde se premia al más vivo y no al más trabajador, es que tienes un problema de verdad de estructura. Y de destrucción, porque esto no va a llevar a que las cosas mejoren. Es tan serio el problema que ya no solamente, como mencionaste, es económico, es un problema además de político, porque estamos viendo ese enfrentamiento feroz entre los poderes del Estado. Es un problema social y de moral, sobre todo, porque los valores que tiene el joven, el niño incluso, son valores que no están orientados a ser mejores, a ser más competitivos, a superarse, sino ves personas jóvenes que están buscando cómo hacer la trampa, cómo entrar a una función pública por la que pagan también, pero para hacer delincuencia, para ser delincuentes, y estamos inundados de delincuentes en el sector público. Quieren hacer la trampa porque han visto hacer la trampa. Han crecido, claro, en exactamente. ese entorno. Cuando tú normalizas la corrupción, es decir, no utilizas la palabra, pero la ejerces, es que hay una distorsión, ¿verdad? Es decir, es normal pedir una coima, sí, ¿verdad? De acuerdo. Es normal la gauchada, el hermaneo, el amiguismo, el compadrerío permanente y el comadrerío permanente entre nosotros. Somos así. Es un tema cultural, ¿de acuerdo? Pero cuando tú ya trasladas eso a estructuras del Estado, es que ahí tienes un problema de fondo grave. Claro. ¿Verdad? Tremendo. No es lo mismo que yo a usted le pido un favor y que lo hagamos entre privados, ya está, con un compromiso. Porque es un acuerdo voluntario. De acuerdo, es un acuerdo voluntario, estamos a que yo haga transacciones millonarias a costa del Estado. Es decir, poniendo al Estado, no hablo de gobierno, poniendo al Estado como garantía. Al Estado. No estamos hablando de un inmueble que puede servir de garantía para un préstamo, ¿me entiende? Estamos hablando de un Estado. Sí. Que tiene 200 años. Es que es grave. De verdad. Se lo digo de corazón.
Así es gravísimo. Claro, porque se está poniendo en juego la sostenibilidad financiera de personas que no tienen nada que ver en el tema. Cuando se hacen acuerdos, por ejemplo, de la gestora que utiliza los recursos de los jubilados para generar divisas para un Estado que los va a usar de mala manera, el costo financiero que tiene esa transacción, ¿quién la va a pagar? Claro. El Estado. Claro. Pero el Estado va a tener que ajustar ¿a quiénes? En el futuro, a los que ahora tienen 12 años. Vuelvo a la metáfora para ir cerrando, Guido, que son las 5:30 de la tarde y sé que usted tiene otras ocupaciones, por supuesto. Le agradezco enormemente el haber estado con nosotros esta tarde aquí en Compañera. Ok, un departamento de garantía, una casita de garantía, los esfuerzos de toda la vida, y necesitas recurrir a eso porque no llegas a fin de mes y tienes cuentas por pagar. Yo lo entiendo. Ajá. Pero no estás hipotecando el futuro. Y es lo que entiendo yo, se le debería haber preguntado a quien aporta, a quien ha aportado durante años. Usted y yo hemos aportado en algún momento, ¿verdad? Hemos aportado, tenemos nuestra plata para la jubilación ahí. Sí. A mí me gustaría que alguien... comillas. De acuerdo, pero en teoría sí. De acuerdo, lo dejaremos. Yo he perdido la esperanza. No, pero digamos que tenemos el dinero ahí. A mí no me gustaría que alguien arbitrariamente entrara en mi cuenta bancaria y me sacara plata. No me gustaría. O sea, me gustaría que el Estado, a mí, como aportante, me preguntara: señor, ¿está usted de acuerdo en que su dinero sea considerado para que el Estado... Correcto, claro. Lógico. No arbitrariamente agarrar y decir, bueno, ¿saben qué? Esto va a bonos de aquí, compramos bonos, además de la Reserva Federal de los Estados Unidos, del Tesoro de los Estados Unidos. Gran contradicción. Con una operación de reporto, además. Con una operación de reporto, sí. Que no sabes la letra chica. Exacto. Sí que es una barbaridad, es una barbaridad. Todo préstamo implica un esfuerzo, un enorme sacrificio del que pide y del que presta. ¿De acuerdo? Así es, correcto. Porque hay garantías de por medio. Yo insisto, se habla tanto de la deuda externa, que hemos avanzado tanto, que ya dependemos menos, que a mí me da miedo. Porque cada vez que te dicen que dependemos menos, tengo la sensación de que dependemos más. Claro que dependemos mucho más. Somos un país ahora que no es solvente. En el riesgo crediticio estamos entre los 3 países más riesgosos de Latinoamérica. Y eso es muy grave. Por más potencial que tengas, por más recursos naturales que tengas, por más capacidad que tengamos de exportar, la esperanza del litio, la esperanza de esto, la esperanza de aquello. Yo quiero hechos. Me gustaría una política económica pragmática, basada en los hechos, no tanto en las esperanzas. Yo espero que, me gustaría que esto podría ser... Yo quiero realidades como boliviano. Creo que el Estado tiene que aportarte garantía de que tú puedes invertir o que puedes atraer inversiones de afuera. Yo, la verdad, sinceramente, no veo que el Estado me esté dando las facilidades para poder llamar a un posible inversionista estadounidense, ruso, francés o británico para que ponga dinero en Bolivia, en lo que sea. Sí, claro, y eso lo muestran las evaluaciones de las agencias de calificación, ¿no? Y ahí es un número que está muy claro. El riesgo país de Bolivia se ha multiplicado por 4 en pocos meses. Así estamos, en riesgo. Que tenga usted un feliz año nuevo, año 5532. ¿No? Claro que sí. Muchas felicidades por la parte que nos toca a todos. ¿Le gusta el fútbol, Guido? Sí, claro, el fútbol es mucha estrategia. Como debería ser la economía, estrategia. Como debería ser la economía, exactamente. Sí. Sí. El problema está en el director técnico. A los jugadores no los dejan jugar. Los sacan a la cancha con una bolsa de cemento. En nuestro país, ¿no? En fin,
Muchas gracias, Guido. Gran y buen fin de semana largo. Muchas gracias por la... Espero tenerlo pronto otra vez aquí. Muy honrado de estar presente. Será un honor para nosotros. Descomprimimos unos segunditos, vamos con la publicidad y enseguida más radioterapia.